¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a esperar que veo que se están agrupando los chicos. Un minutito, por favor, un minutito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy día nos toca trabajar geodinámica. Vamos a hablar de dos áreas, constructoras, moldeadoras, en este caso de geodinámica interna y geodinámica externa. Vamos a hablar de la construcción de los relieves, ¿de acuerdo? En la cual tenemos que hablar de teorías, vamos a hablar también de estos mecanismos, sobre todo en la cual hay una formación, un moldeado por los agentes naturales, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy. Para los chicos que recién se están integrando al grupo, soy la profesora Katy Sáenz, soy la profesora de Geografía, ¿de acuerdo? Cualquier duda me pueden escribir. La clase pasada sí había quedado pendiente para la resolución de problemas con respecto al tema anterior, pero lo que sucedía es que por ahí tenía dificultad con el audio, estaba otra vez el internet inestable y a veces nos dificultan para poder terminar. Pero bueno, de todas maneras vamos a trabajar la resolución de las preguntas siempre y cuando el tiempo nos alcance en esta vez, porque el tema es bastante largo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, chicos, bienvenidos todos. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar aquí con respecto a la agente, se puede decir, constructor, en la cual va a dar origen al relieve. Por favor, me escriben si se escucha bien, la diapositiva se está proyectando correctamente, ¿de acuerdo? Porque a veces, buenas tardes, ¿cómo estás, Arlet? Veo que chicos que los tengo del otro semestral, ¿no? Muy bien, entonces me van a ayudar, vamos a refrescar un poquito la memoria, ¿de acuerdo? Con respecto a estos agentes constructores. Muy bien, gracias. Gracias, Vilca. Muy bien, buenas tardes. Entonces, chicos, vamos a hablar principalmente de esta formación del origen interno, ¿no? En este caso vamos a hablar de procesos, ¿no? En la cual sucede sobre todo en la parte interna de la Tierra. Recuerda que está dividida en tres capas: corteza, manto, núcleo, en la cual donde va a tener esta deformación por el movimiento, por la presión, por la temperatura, será en el manto. ¿De acuerdo? En la cual va a generar pues esta compactación, esta fricción, esta ruptura, este fallamiento, en la cual se va a demostrar, se va a poder visibilizar en la corteza. Muy bien, vamos entonces con geodinámica interna. Estas fuerzas endógenas, también llamadas así, ¿de acuerdo? En la cual va a dar una formación desde el interior de la Tierra, valga la redundancia, en la cual, chicos, va a desplazarse en contra de la gravedad, es decir, de la zona interna hacia la superficie. Por lo tanto, estos agentes constructores de relieve, hay que recordar, chicos, que van a tener una formación muy lenta, pero muy lenta. ¿Qué será? Decirle para el hombre, para la vista del hombre, pues no. Esto puede suceder miles y millones de años. ¿De acuerdo? En la cual, chicos, este proceso de montañas, este proceso, ¿no?, de acción de cordilleras, mesetas, colinas, ¿de acuerdo? Lo vamos a observar ya que se va a iniciar en el manto superior. ¿Dónde se considera el manto superior? Vamos a hablar de la astenosfera, que quiere decir esfera débil, ¿no?
en la cual vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué lo llamamos esfera débil? ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Se ve oscuro, voy a prender la lucecita. Muy bien, ahora sí. ¿Qué sucede, chicos? Cuando hablamos de esfera débil, todo sólido, vamos a poner aquí, todo sólido, ¿de imagínate que esto es la parte interna. Imagínate nada, que cuando yo le hago fuerzas laterales, ¿se va a romper? No, no se rompe, se va doblando, se va a tener una fricción. Este proceso es la cual va a ayudar a tener una formación, un origen de los relieves, ¿de acuerdo? De las grandes partes, las grandes extensiones de los relieves, ¿de acuerdo? Ahora, vamos aquí. En la cual, chicos, vamos a tener este proceso que va a ser realizado sobre todo por agentes geológicos, ¿de acuerdo? En la cual vamos a recordar que estos no son continuos, no es que esto va a producirse cada cierto tiempo, no, no, no. Esto es esporádico, esto es, se puede decir repentino, ¿no? Como hay de mayor actividad, como menor actividad, ¿no? Como en el caso de las eras geológicas, ¿sí o no, chicos? En la cual este cambio, ¿no? Sobre todo del proceso de los relieves, ¿de acuerdo? Se basa a la presión, a la temperatura de la zona interna, en este caso del manto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de dos procesos. Vamos a ver, vamos a observar aquí. Vamos a hablar de dos procesos. El primer proceso, chicos, vamos a conocerlo como el diastrofismo, ¿de acuerdo? Etimológicamente hablando, chicos, el diastrofismo indica como trastorno, ¿de acuerdo? Uy, ¿cómo es eso, Miss? ¿Cómo es eso? Eso quiere decir que los movimientos orogénicos, es decir, los movimientos verticales y los movimientos horizontales, van a ocasionar, pues, grandes transformaciones de la corteza. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí. Esta torsión, esta alteración, ¿de acuerdo? Que va a sufrir la corteza, ¿de acuerdo? Se debe sobre todo a movimientos que va a ser de manera de presiones muy fuertes, dependiendo sobre todo de la naturaleza de las rocas, ¿de acuerdo? En la cual, chicos, vamos a hablar del primer proceso. Este proceso se conoce como orogénesis, ¿de acuerdo? Que es una manifestación, ¿no? Que se produce en determinadas regiones, ¿de acuerdo? No en todo el planeta, en determinados espacios, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda que da origen a las montañas, da origen a los plegamientos, a las fallas, a los domos, ¿de acuerdo? Que depende de ello, la fuerza de presión va a soportar esa elasticidad de la roca para plegar. Vamos a ver en la imagen. ¿De acuerdo? Vamos por aquí. Ahí está. Cuando vemos en la imagen, entonces, este tipo de manifestaciones por elasticidad de la roca, ¿de acuerdo? Va a sufrir, entonces, a ver, chicos, audio, por favor. Ahora sí. Muy bien, entonces, chicos, va a plegar por las presiones laterales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede aquí, chicos? Con este plegamiento vamos a formar grandes cordilleras, grandes montañas. Ahora, como ven en la imagen, para que se produzca este plegamiento, chicos, va a suceder lo siguiente. Uno, la roca va a tener la facilidad de flexionar, de ceder, ¿de acuerdo? A estas fuerzas. Ahora, lo que va a ocurrir, ¿no? Es que estas rocas flexibles o estas rocas jóvenes, ¿de acuerdo? Va a tener pues capas sedimentarias.
capas que se van a replegar, capas que van a tener pliegues de manera de calgamiento, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que la tensión que va a soportar estas capas se le conoce como corrimiento, ¿de acuerdo, chicos? Ahora, dentro de este corrimiento vamos a tener nuestra parte elevada, ¿de acuerdo? Que nos da origen a las montañas, a los nevados, en la cual se le conoce como anticlinal. Ahí está, anticlinal. Voy a poner aquí. A ver. Por aquí. Aquí está, anticlinal. Vamos a rayar por aquí. Ahí está. Pero esas partes bajas por el corrimiento de estas rocas, chicos, lo vamos a llamar como sinclinal, ¿de acuerdo? La sinclinal da origen a valles o grandes presiones, ¿no? En la cual, chicos, muestra una dirección de inclinación, como ves en la diapositiva, y va a denominarse también una forma de curvatura muy pronunciada, en la cual, chicos, vamos a utilizar como una zona, pues, de pase, ¿no? De transporte en muchos casos, ¿no? Como las abras. Ahora, vamos con otro proceso y no vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de viejas, ¿de acuerdo? Hablamos de fallas. Por favor, en algunos libros vas a encontrar como falla, ¿de acuerdo? O también llamado como fracturas, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que tomes en cuenta lo que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fractura, escucha bien, por favor, que cuando hablamos de fractura, vamos a hablar de la ruptura de la corteza. Vamos a hablar por la poca elasticidad de la roca, ¿de acuerdo? Va a generar una forma de roca catrógena de desigualdad. Es decir, bloques fracturados. Vamos a hablar aquí de bloques en la cual va a tener, ¿cómo te puedo decir? Una zona alta y una zona baja, ¿de acuerdo? Ahora, eso se conoce como fractura, ¿de acuerdo? Ahora, escúchenme bien. Cuando hablamos de fallas, ¿de acuerdo? Hablamos de fallas, hablamos de disglasas. ¿Qué quiere decir? Fracturas en forma agrietada, como la falla de San Andrés, en la cual va a tener no presenta una separación, no presenta un deslizamiento, ¿de acuerdo? De estos bloques rocosos, es decir, solamente van a formar grietas o van a formar fisuras, ¿de acuerdo? Ahora, en muchos casos va a adquirir diferentes formas geométricas, sobre todo por la deshidratación o puede ser por el enfriamiento o también por una actividad tectónica, ¿de acuerdo? La que sucede en Estados Unidos, en la falla de San Andrés, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos nuestra parte alta y nuestra parte baja, ¿de acuerdo? En la parte alta se le conoce como los macizos tectónicos o como bloques elevados, ¿no? Llamado horst, ¿de acuerdo? También se conoce como pilares tectónicos, ¿de acuerdo? Ahora, este caso, como en el Perú tenemos a nuestra meseta de Collao, o el estado, en México, ¿no? La meseta de Anahuac, ¿no? O los Montes Nevada de Estados Unidos también es una meseta, ¿de acuerdo? Es decir, lo vamos a considerar como horst. Ahora, si nos vamos en la parte baja, tú vas a poder observar como Graben o Graben, ¿no? En este caso conocido también como rift o fosas tectónicas, en la cual, chicos, los bloques hundidos, en este caso, ¿de acuerdo? Va a ser como un bloque, ¿de acuerdo? De gran depresión, ¿de acuerdo? De gran profundidad. Y estas presiones van a ser ocupadas por agua, muchos de ellos, ¿de acuerdo? Que da origen a lagos de origen tectónico.
Ahora, Miss, ¿cómo cuál? Miss, ¿cómo cuál? Tenemos al Titicaca, el lago Titicaca de Puno. Si nos vamos al África, tenemos por Tanzania Victoria, el lago Victoria. Nos vamos a Europa, tenemos el lago Baikal, el Mar Muerto, ¿de acuerdo? Que son, se puede decir, nombrados como mares, pero se le consideran como lagos tectónicos de grandes profundidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. A ver, por aquí, por aquí. Bien, vamos por aquí, vamos a borrar acá. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Veo que recién se están integrando más alumnos. Muy bien. Para ello, chicos, vamos a hablar de otro proceso. En la orogénesis vamos a hablar de determinados lugares, ¿de acuerdo? Pero si nosotros hablamos dentro de la epirogénesis, vamos a hablar de grandes extensiones, muy grandes, ¿de acuerdo? En la cual, pues, hay teorías de ellas, ¿de acuerdo? En la cual, chicos, tomando en cuenta que este origen, sobre todo, sobre la formación de la vida, ¿no? De las eras, ¿no? Que quizás hemos escuchado en el colegio, ¿no? En la cual pues tiene un proceso sobre todo edáfico, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de ella, chicos, vamos a hablar de teorías en la cual hoy en día están totalmente aceptadas. Vamos con la primera. Tenemos... A ver, por aquí. Tenemos a la deriva continental, ¿de acuerdo? La deriva continental fue desarrollada en 1912 con el físico meteorólogo alemán Alfred Wegener, ¿de acuerdo? Vamos a ver en un videito pequeños Alfred Wegener, en la cual vamos a explicar un poquito más de ellos. Vamos a poner por aquí. A ver. A ver. A ver dónde está. Vamos así, vamos aquí cortita. A ver, vamos a poner por aquí. Por favor, me escribe si se ve. La teoría de la deriva continental fue defendida por Alfred Wegener, quien, al igual que muchos geólogos antes que él, sostenía la teoría del desplazamiento en gran escala de los continentes. A pesar de ser meteorólogo y no geólogo, fue el primero en reunir una amplia variedad de evidencias para demostrar su idea. Con estas evidencias logró una excelente síntesis, dándole un cuerpo sólido a esta teoría. Propuso que inicialmente existía en la superficie de la Tierra un solo continente llamado Pangea, rodeado por un enorme océano llamado Pantalaza. Pangea se fue partiendo durante la era mesozoica, hace 280 millones de años aproximadamente, y sus fragmentos empezaron a moverse y dispersarse, proceso al que llamó desplazamiento horizontal de los continentes, que con el tiempo tomó el nombre de deriva continental. Posteriormente se pueden reconocer dos continentes, Gondwana al sur y la Eurasia al norte, divididos por el mar de Tetis. Finalmente, estos continentes continuaron sus movimientos hasta obtener la forma que hoy poseen. Las evidencias de Wegener. Evidencias de tipo climática.
que indican que ocurrió una glaciación en Sudamérica, África, Australia e India peninsular hace 360 millones de años. Evidencia paleontológica a través del estudio de diversos fósiles que le permitió observar la dispersión de algunas especies que se encuentran tanto en América del Sur como África, teniendo como obstáculo el océano. Surge entonces el problema de conocer cómo estos fósiles tienen su distribución restringida a puntos específicos del planeta que no están en contacto. Antes de Wegener, la teoría que buscaba resolver este problema fue la de los puentes intercontinentales, una masa de tierra que unía Europa con América del Norte y otra que unía América del Sur con África, masas de tierra que posteriormente se habrían hundido. Pero tras el análisis de la composición de los fondos oceánicos, esta teoría se descartó, ya que no hay rastros de tierra que hayan estado emergidas. Si bien esta teoría posee pequeños errores en los detalles, fue el primer paso para nuevas investigaciones y permitió el posterior descubrimiento de las placas tectónicas a partir de lo que podemos entender mejor, los terremotos y los volcanes. Muy bien. Hemos podido observar, chicos, cómo entonces va a tener una formación de la teoría de Alfred Wegener, ¿de acuerdo? Vamos a poner por aquí. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además, descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental. Pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma.
Todo eso lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del Océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Wegener. Hoy, muy bien. Ahí hemos visto entonces un poquito de cómo Alfred Wegener y Harry Hess son los que hasta el día de hoy es una teoría aceptada geológicamente hablando, ¿no? Vamos aquí. Vamos aquí con Harry Hess. A ver, vamos por aquí para terminar. No te puedo sacar de mi cabeza. El accesorio que te complementa está en entel.pe. Ahí encontrarás toda la variedad. Muy bien. Así evoluciona el fondo oceánico. Debido a la dinámica de las placas litosféricas, los fondos oceánicos han ido variando su extensión y su ubicación a lo largo de la historia de la Tierra. Se puede decir que esta evolución comienza cuando una masa continental se fractura debido a las fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas. La zona acaba hundiéndose y se transforma en un valle que, al inundarse, da lugar a un nuevo fondo oceánico con una dorsal en su centro. La actividad en estos bordes divergentes genera nueva litosfera gracias a los materiales que salen por la dorsal. Así, el fondo oceánico se expande y las masas continentales de sus extremos se separan. Esto ocurre hasta que la interacción con otras placas invierte las fuerzas. En ese caso, se producen tensiones que rompen la litosfera oceánica y hacen que comience a hundirse en el manto. El nuevo borde de contacto pasa a ser convergente y el fondo del océano va reduciendo su extensión poco a poco hasta desaparecer cuando las dos masas continentales de las placas colisionan y se reúnen de nuevo. ¿De acuerdo? Miren, esa partecita pequeña es lo que mencionaba Harry Hess, ¿de acuerdo? Vamos por aquí, vamos con las teorías, vamos por aquí con las teorías, ahí está. Muy bien. Uy, ¿qué pasó acá? Un ratito, chicos, un ratito. A ver. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Ya, ahora sí. Uy, ¿por qué me sale esta rayita? A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a recopilar un poco. Alfred Wegener
el autor que se había impresionado sobre todo de los bordes continentales, ¿de acuerdo? Se basa sobre todo en la observación, principalmente que realiza Taylor, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué sucede, chicos? Que va a observar, ¿no? En la cual Sudamérica y África tenían un borde continuo hablando geológicamente. Por lo tanto, eran muy semejantes, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a Wegener desarrolla esta hipótesis, sobre todo que va considerando, sobre todo a finales del paleozoico, ¿no? Recuerden que tenemos eras geológicas precámbrica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, ¿se acordarán? Vamos a acordar un poquito de ello. Entonces, cuando hablamos de estas etapas, ¿no? En la cual va formándose con respecto al clima, los suelos, sobre todo al origen de la vida, ¿de acuerdo? Se basaba en esa teoría Alfred Wegener, ¿de acuerdo? Ahora, Alfred Wegener creía en la hipótesis de hace más de 300 millones de años atrás. Solamente existía un bloque continental. ¿Cómo se llamaba ese bloque continental? Se les llamaba todo el continente como Pangea, ¿de acuerdo? Pangea, toda la tierra, ¿sí o no? Y bueno, en este caso el mar se consideraba como el nombre de Pantalaza, indicando pues todos los mares, ¿no? Ahora, a partir de 200 millones de años atrás, comienza a fracturar esta Pangea. Va a empezar a desplazarse como bloques continentales. Ahora, Wegener empieza a discutir recién en 1924, ¿de acuerdo? Ahora, creían mucho que esta teoría era totalmente descabellada, no le creían, se burlaban de él porque él era un meteorólogo, no un geólogo. Por lo tanto, no había mecanismos que lo podían aprobar el movimiento, sobre todo de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero ¿saben qué? Después de la muerte de Alfred Wegener en 1930, aquí ya entran los científicos Holday, ¿no? En la cual aportaron ideas sobre toda la teoría de la deriva continental. Pero también, ¿no? Lamentablemente no hubo mecanismos en la cual podrían aceptar su teoría. Pero recuerda que Alfred Wegener deja un legado. Y este legado, chicos, ¿no? De estos procesos, ¿no? De fracturas, ¿no? Pues sobre todo por un fundamento físico, se basa sobre todo a los bordes continentales, a la continuidad de los movimientos, sobre todo de rotación por las fracturas, ¿de acuerdo? Y en ello, pues, se podría observar las semejanzas del fundamento biológico, ¿no? En este caso del desplazamiento, ¿no? Supuestamente que no se sabía cómo tendría ese tipo de movimiento. Para ello, ¿de acuerdo? Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se muestra otra teoría, en la cual ustedes vieron Marriott, fue la primera en la cual busca explicar las principales formaciones, sobre todo oceánicas, ¿de acuerdo? Ella de una manera accidental, no accidental, pero sí ella estaba haciendo los estudios oceanográficos para el ataque en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, pudo observar grandes áreas o fosas en la cual generaba movimientos sísmicos, ¿de acuerdo? El magnetismo, el metamorfismo, ¿no? En la cual que en este caso era lo que complementaba a la teoría de la deriva continental. Es decir, llama al amigo Harry Hess, ¿de acuerdo? En la cual él dice lo siguiente: bingo, lo que mencionó Alfred Wegener tuvo razón. Sí existe un movimiento de placas, sí existe un mecanismo de movimiento. Por lo tanto, se desarrolla, ¿no? La teoría de la expansión de los fondos, en la cual se le conoce como teoría de las placas tectónicas. Morgan, Wilson, ¿de acuerdo? Pichon, Jackson, fueron los que dan el planteamiento teórico, en este caso de las placas tectónicas. Ahora, es aprobada en 1961, posteriormente aprobada por la deriva continental. Es decir,
Su teoría de Alfred Wegener fue póstuma, porque él falleció estudiando las formaciones geológicas en el círculo polar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Que en este planteamiento vamos a poder observar que la teoría habla sobre la variedad de bloques, la variedad de placas, ¿de acuerdo? Como vimos en el último video, en la cual, chicos, es como una cáscara de huevo que se va rompiendo y se va agrietando, ¿no? Ahora, lo que pasa con estas placas es que va a tener un desplazamiento con el movimiento del magma, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar dos tipos de placas. Placas oceánicas y placas continentales. Cuando hablamos de placas continentales, chicos, hablamos de más grandes, de mayor extensión, las más densas, ¿de acuerdo? Y las placas oceánicas son las más pequeñas y las más densas, perdón. Las continentales menos densas, que genera el movimiento, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo ve estos bordes de las placas? Ahorita dame un momento para poder seguir con los bordes que mencionaba Harry Hess. Un momento, chicos. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos a poder observar una placa continental con una placa oceánica, que es lo que habíamos visto en videos. Aunque voy a poner mejor un video. Eso nos ayuda sobre todo, pues, a entenderlo mejor, ¿no? Voy a poner aquí. A ver. La magia. Creo que esta es, sí, esta es. En nuestro planeta siempre hay nuevos descubrimientos, los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores. Pero hay ciertos descubrimientos que causan inquietud en los humanos. Fenómenos climáticos, ambientales, sobrenaturales. Las placas tectónicas fueron un descubrimiento espectacular en su época. Investigadores y científicos hablaban al respecto. Siempre han sido un punto de atención, las cuales demuestran la singularidad del planeta en que vivimos. Para entender este descubrimiento, debemos echar un vistazo al pasado. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La de deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Heyman Hess y aceptada en la década de 1962, que mejoraba y ampliaba a la anterior. La unión de estas teorías fue llamada teoría de la tectónica de placas o tectónica global en 1967. Pero, ¿en qué consiste? Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera. Esta teoría nos da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron en los años 60 las obtenidas tras el estudio de los fondos oceánicos.
distribución de terremotos, bandas simétricas de edades respecto al eje de la dorsal y el espesor y edades de los sedimentos marinos. Para conocer cómo se llegó a la conclusión sobre los sismos que tenemos hoy en día, debemos conocer a los geólogos, geógrafos y descubridores que hicieron numerosas contribuciones hacia la geografía en el aspecto que estamos tratando. En primer lugar, tenemos a Alfred Lothar Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental. Después, a Arthur Holmes. Él fue un geólogo británico que hizo dos grandes contribuciones a la comprensión de la geología. Fue pionero en el uso de la datación radiométrica de minerales y fue la primera tierra científica para comprender las implicaciones mecánicas y térmicas de convección del manto, lo que llevó finalmente a la aceptación de la teoría de la tectónica de placas. Luego de este, sigue Maurice Ewing. Ewing ha sido descrito como el pionero de la geofísica, quien trabajó en la investigación de la reflexión sísmica y la refracción en las plataformas oceánicas, fotografía del fondo oceánico, la transmisión del sonido submarino, incluyendo el canal SOFAR, extracción de muestras del fondo oceánico en aguas profundas, la teoría y la observación de las ondas sísmicas de superficie, la fluidez del núcleo de la Tierra, la generación y propagación de microsismos, explosiones sismológicas submarinas, en fin. En cuarto lugar, tenemos a Harry Heyman Hess. Es considerado uno de los padres fundadores de la teoría unificada de la tectónica de placas. Luego, tenemos a John Tussauds Wilson, geólogo y geofísico canadiense que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores de la formulación final de la tectónica de placas y del desarrollo de la teoría del ciclo supercontinental de Wilson, gracias a su pionera argumentación sobre las fallas de transformación. En sexta posición tenemos a Javier Levichon. Levichon es un geofísico francés, pionero en la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en 1968. Las zonas de subducción se refiere a aquellas zonas donde las placas chocan entre sí. En esta zona, estas placas se consumen entre sí. Se localizan en las fosas oceánicas de los márgenes continentales activos. La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo otra a favor de un plano de fallo, que recibe el nombre de plano de Benioff. Las zonas de subducción se presentan de las siguientes formas. Zona de subducción entre dos placas oceánicas. Se da cuando las placas convergen o chocan mutuamente. En esta zona se produce la destrucción de los bordes de las placas. Este encuentro se origina en el fondo oceánico, que termina por disminuir la superficie. Subducción entre una placa oceánica con una continental. La placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas. Es el coso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que a su vez genera movimientos sísmicos. Subducción entre dos placas continentales. En este caso, debido a que ambas placas son densas, no pueden ser arrastradas hacia el manto, originándose un choque entre ambos. Producto del choque, se forman las cordilleras y mesetas, situados detrás de las placas. Es el caso de la placa índica con la placa euroasiática. El producto de impacto entre ellos dio como resultado la formación del Himalaya. Muy bien. Eso lo vamos a tratar con la diapositiva. Vamos por aquí. Muy bien. Bueno, como hemos visto en el video, ¿no? Cómo la formación o los bordes de las placas en la cual lo vamos a dividir
en 3 partes, ¿de acuerdo? Ahí está, no sé por qué no hay un movimiento. Aquí sí hay movimiento. Pueden observar los movimientos de cada una de ellas. ¿Se observa, chicos? Sí, vamos por aquí. Vamos a abrir. Aquí se puede observar cómo se están moviendo estas plaquitas, ¿de acuerdo? Ahí está. En la cual, chicos, se debe a un proceso de bordes, ¿no? Ahora, vamos a observar. Cuando hay este proceso de equilibrio, lo vamos a llamar isostasia, ¿de acuerdo? En la cual va a haber una formación de montañas, va a haber una formación de desglasas, una formación de falla o fractura, ¿de acuerdo? Vamos por aquí. Entonces, chicos, vamos a observar en esta parte, ¿de acuerdo? En la cual vamos a hablar, ¿no? De la fragmentación de los continentes, ¿de acuerdo? Ahora, los bordes de las placas en la cual tenemos que conocer, como hemos visto en el video, son 3. Bordes divergentes, bordes convergentes y bordes pasivos o neutros, o también llamados frontales, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estos bordes, ¿de acuerdo? Como ven en la imagen, divergentes, ¿de acuerdo? Divergentes, o las famosas dorsales oceánicas, chicos, se ubican en los fondos de los océanos, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a formarse por cortezas, sobre todo, que implican conocido como aducción. Anótalo, por favor. Aducción, en la cual vamos a encontrar dentro de esta aducción, ¿no? En la cual se van alejando, van permitiendo la floración, sobre todo del magma, ¿de acuerdo? Ahora, va a incrementar entonces en estos bordes de las placas, sobre todo hechos que se conoce como expansión de los océanos, como es lo que habló Harry Hess, ¿de acuerdo? En 1960. Ahora, ¿dónde vamos a observar una actividad volcánica? Debajo de los océanos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de bordes, en este caso, que va a permitir el desarrollar, se puede decir, el campo, o se puede decir, el registro de variación, ¿no? Que se observa en estas capas, ¿de acuerdo? Sobre todo se basa en las direcciones. Ahora, estas dorsales surgen como nuevas cortezas, ¿de acuerdo? Ahora, se van solidificando, se van formando entre ellas. Aquí vamos a tener entonces unas rocas que van a registrar también inversiones de campo magnético, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de zonas, escúchame, convergentes, ¿de acuerdo? Convergentes, hablamos de destructivos. ¿Por qué, Miss? Porque vamos a observar en la imagen 3 tipos de subducción, zonas de subducción, ¿de acuerdo? La primera, la que ustedes observan, es una zona de subducción de consumo, ¿de acuerdo? En la cual, ¿qué va a suceder? Estas placas se van encontrando como choque entre ellas, ¿de acuerdo? Perdón, como la última, disculpen, la última. Había visto mal, la última. Hay un choque entre ellas, ¿de acuerdo? Ahora, al chocarse estas placas, se va a incorporarse un nuevo manto, como ves en la imagen, debajo, mira, ¿ve? Debajo. ¿Y qué va a suceder? Estas zonas van a tener una compresión en la cual van a formar grandes márgenes continentales, ¿de acuerdo? En la cual, como ves en la imagen, hay un levantamiento de estas ambas placas, en la cual van a formar, pues, sobre todo, unas zonas de placas, como también podemos llamar adopción, ¿de acuerdo? En la cual va a formar grandes cordilleras y también mesetas. Ojo, escucha bien, mesetas, ¿de acuerdo? Como la Eurasiática, como el Himalaya, ¿de acuerdo? El Himalaya, ¿no? Que es un producto de compactación que va formando, y bueno, en este caso se ubica pues el punto más alto, que es el Everest, ¿de acuerdo? El Alpes, que también tenemos aquí entre Europa y Asia, Apalaches, Urales, también de Europa Norte, Europa Centro y Sur, ¿de acuerdo? En la cual sí son muy pobres en vulcanismo, ¿de acuerdo? Entonces, este caso, como la placa índica y la placa eurasiática,
van a formar esta gran cordillera conocida como el Himalaya, teniendo el punto más alto, el Everest, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de placas de subducción, escúchame, subducción, ¿de acuerdo? Entre placa oceánica y placa continental, ¿de acuerdo? Vamos a ir con la siguiente. Cuando hablamos, a ver, vamos a la primera imagen. Ahí está, vamos a la primera imagen. ¿De acuerdo? Esta placa oceánica con la placa continental, ¿de acuerdo? Va a suceder lo siguiente. Esta placa se va a introducir debajo de la zona continental. La primera imagen que ustedes observan, la parte donde dice zona de subducción. Es decir, la zona, de acuerdo, que va el débil, como yo lo llamo, placa débil, placa pequeña, ¿de acuerdo? Se va por debajo de la placa occidental, continental y va a originar un plegamiento, como vimos en el video, ¿se acuerdan? Un plegamiento donde va a formar una corteza sedimentaria, donde va a originarse nuevas montañas y sobre todo en este caso va a generar movimiento sísmico en nuestro territorio, ¿no? En la cual ahí vamos a tener una actividad también de volcanes, sobre todo en la zona sur. Recuerda que la placa sudamericana y la placa de Nazca se encuentran en la zona sur, por ello tenemos presencia de volcanes y también una actividad sísmica, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, ¿quién va a formar este tipo de cordilleras? Tenemos aquí pues a la cordillera de los Andes, ¿de acuerdo? Que es una placa de subducción convergente, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda que hay otra placa en la cual es lo contrario. El que cede son las masas continentales, ¿de acuerdo? Este tipo de subducción, ¿de acuerdo? Tiene dos puntos en la cual se va a encontrar, en este caso, los famosos archipiélagos, ¿de acuerdo? Va a ceder y lo que va a ingresar es la masa continental y va a salir, vamos a hablarla así, salen las dorsales submarinas, sobresalen al nivel del mar, donde van a formar estos famosos archipiélagos, ¿de acuerdo? Ahora, la última, llamada fallas transformantes frontales, ¿de acuerdo? Son un proceso en el cual no se destruye la corteza. No hay una destrucción, ¿de acuerdo? Lo que sí va a generar son movimientos sísmicos bastante fuertes, de gran poder destructivo. Quizás ustedes han visto la película de San Andrés, la falla de San Andrés, ¿no? En la cual, chicos, debido a su fricción de estas dos placas, ¿de acuerdo? Va a tener, por ejemplo, sobre todo que va a dar origen, pues en muchos casos, a mares o lagos, ¿no? Lagos, como la falla de Jordán, que dio origen pues al Mar Muerto, ¿sí o no? Luego también a la falla de San Andrés, que se encuentra en California, que presenta bordes muy abruptos, sobre todo en la cual va a tener un sismo de gran intensidad. Y que se dice aquí, en 5 millones de años, esta falla de San Andrés va a separar California, ¿de acuerdo? Va a separar California y separa también la parte del sureste de Estados Unidos, ¿no? En la cual se dice que es una forma de fragmentación que está obteniendo esta falla, ¿de acuerdo? En la cual, chicos, aquí en 50 millones de años, California va a ser independiente, va a tener su propio dique, ¿no? Su propio canal, ¿de acuerdo? Su canal, podría ser que se llame Canal de California, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. Sigamos, entonces, esto es lo que explicó Harry Hess sobre todos los bordes de las placas, ¿de acuerdo? Recordar, placas divergentes que forman dorsales con medios con fisuras, sobre todo donde hay una actividad volcánica. Luego tenemos a las convergentes o destructivas, en la cual tenemos subducción por placa oceánica y subducción por placa continental y de consumo, o sea, es el choque de dos placas continentales, ¿de acuerdo? Y por último, los bordes pasivos frontales o transformativos, también lo podemos llamar. Ahora, vamos por aquí. Vamos a hablar de otro proceso. En este proceso, chicos,
lo vamos a conocer como vulcanismo, ¿de acuerdo? Que ya es un proceso ya ajeno a la formación, ¿no? De los continentes, de las montañas. Este proceso, chicos, lo que va a generar sobre todo va a ser una clasificación del enfriamiento del mar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces en la primera imagen en la cual hablamos de un volcanismo intrusivo. En este caso, chicos, este proceso en el cual vamos a observar el desplazamiento del magma que se puede solidificar como la zona interna y como la zona externa. En este caso, es el intrusivo en la zona interna. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de volcanes? Sobre todo, es que la solidificación no ha sido fuera de la corteza, ¿de acuerdo? Es decir, la poca fuerza, ¿de acuerdo? De esta actividad ha generado, pues, una gran masa, se puede decir, de roca, en la cual nosotros estamos debajo de ella, el famoso, vamos a hablar por partes, batolito costero, ¿de acuerdo? Nosotros estamos debajo de un batolito, en la cual está Trujillo hasta Ica. Este batolito, pues, no te vayas a asustar, no me vayas a decir, Miss, entonces estamos debajo de un volcán. Recuerda que este volcán es inactivo, nunca se va a activar, ¿de acuerdo? Más bien nosotros los aprovechamos. ¿Por qué? Porque este tipo de roca es utilizado para las construcciones de las casas, ¿de acuerdo? Muy bien, pero Miss, esa parte donde nosotros nos vamos por Chorrillos, por Comas, por Caraballo, Puente Piedra, hay una forma de cerro en medio de las pampas, Miss, ¿no? Esto se le conoce como lacolito, ¿de acuerdo? Esa deformación, es decir, buscó una fisura, buscó este espacio, pero no logró salir a solidificarse. ¿Por qué? Por la flexibilidad de la corteza en la cual impidió la liberación del magma, en la cual va a formar este pequeño morro, escúchame, morro o cerro, ¿de acuerdo? Como el de los Olivos, en la cual tenemos al Cerro Candela, el de el de Callao, que tenemos al Cerro Santa Rosa, nos vamos a Chorrillos, el Morro Solar, nos vamos a ver al centro de Lima, el famoso Cerro San Cristóbal, ¿de acuerdo? Ahora, estas fisuras que han sido solamente rellenadas según su dirección, tenemos el sil y luego tenemos el dique, ¿de acuerdo? El dique. Ahora, el sil va a ir de manera horizontal y el dique de manera vertical. Son rellenos, ¿de acuerdo? Son rellenos, en este caso, de cavidades libres, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos por aquí. Sigamos. Nos vamos con el vulcanismo extrusivo. En este caso, chicos, este vulcanismo extrusivo en la cual sí tuvo una actividad, tuvo una liberación, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poder observar en la imagen, ¿de acuerdo? La actividad del volcán. Vamos a observar. Tenemos aquí, sobre todo, vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Esa parte, a ver, donde sale magma, ¿no? Lo vamos a conocer como chimenea, ¿de acuerdo? Dibujen por ahí, chimenea. Y ahora, ese puntito en la cual libera, se destapa la cabecita del volcán, se conoce como cráter, ¿de acuerdo? Cráter. Ahora, si hablamos de esa segundo canal, se puede decir principal del volcán, lo vamos a llamar como sulfataras. Anótalo ahí, por favor. Sulfataras, que es una manifestación de una exhalación, sobre todo de vapores sulfurosos, ¿de acuerdo? Que pueden registrar una temperatura de 100 o a 200 grados de temperatura, ¿de acuerdo? La tercera cavidad que se encuentra lejos, pequeños, lejos, es en estas grietas que van a tener va a permitir la salida de vapor, ¿de acuerdo? Puede también botar un contenido de anhidrido sulfuroso, ¿de acuerdo? Ácido clorhídrico,
¿de acuerdo? Con unas temperaturas también que oscilan entre 400 a 200 grados. Ahora, escúchame, cuando hablamos de geysers, escúchame, este término quiere decir que se va a observar un surtidor de vapor de agua, ¿de acuerdo? Que puede llegar, que a veces es violento, ¿de acuerdo? Va a brotar fuentes subterráneas en la cual ahí se ubica depósitos de agua, en la cual al unirse con estos orificios, sobre todo estos pequeños orificios, va a llegar a tener una producción de embullición, ¿de acuerdo? Y en ello se va a poder hacer hervir el agua, la tetera, ¿no? Con mayores dimensiones. En este caso, chicos, cuando hablamos de estos geysers, ¿de acuerdo? Va a tener una emisión hasta de 20 metros, ¿de acuerdo? De altura. Ahora, a consecuencia de estas fuentes subterráneas, ¿de acuerdo? O estos ríos subterráneos, se va a formar entonces un material, el contacto del material con el agua, con el río subterráneo, ¿de acuerdo? A precisar algunos conceptos, ¿no? Sobre todo en la cual se va a oscilar entre los 20 grados, ¿no? Va a tener una composición que registra minerales, iones, ¿no? Que en muchos casos son calientes, aunque también vamos a encontrar algunas tibias o frías, ¿no? Pero por la mayoría son calientes, ¿de acuerdo? En la cual se conoce como fuentes termales. Miss, ¿y las fuentes termales son buenas? Pues sí, son buenas porque son mineromedicinales, ¿de acuerdo? Y esto lo que indica sobre todo es una composición química física de las propiedades curativas para la piel, para las articulaciones principalmente, para las inflamaciones también, ¿de acuerdo? Que aquí en el Perú tenemos nuestros baños termales. En Lima aquí a 3 horas tenemos los baños termales de Churín, ¿de acuerdo? Los baños termales de Churín, que también es cómodo, es módico, ¿no? Módico el precio, por supuesto, Martínez, ¿de acuerdo? Luego tenemos a mi querida Ancash Corazón, chicos, tenemos a los baños de Chancos, ¿de acuerdo? Los baños de Chancos, que ahí son como grutas, son un poco más naturales. Ahora, quizás me preguntan los chicos que han visitado Churín, ¿por qué Miss huele tan feo? Huele como a desagüe, ¿están sucios esos baños? No, el olor al mineral es fuerte, es fétido, por eso sientes ese olor. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno se baña con agua caliente y a veces cuando la misma mayólica aumenta de temperatura, comienza a oler feíto, ¿no? Chicos que tienen terma quizás saben de esa situación, ¿no? Que tiene un olorcito un poco... Yo, el Callejón de Conchucos, Pomabamba. Ahí está. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Que el olor fétido en estos baños termales es normal, es por la carga de mineral, ¿de acuerdo? No es malo, no es dañino, más bien es curativo. Si te duele tus rodillitas, tus articulaciones, te inflamas del riñón, te inflamas, en el caso de los varones, la próstata, ¿no? Las mujeres infecciones vaginales, ¿no? Es bueno llegar a estos baños termales, ya que sus fuentes curativas minerales sobre todo ayuda, ¿no? Sobre todo a desinflamar estos lugares, estos espacios. Aquí también tenemos en Ancash, entonces, como te dije, a Chancos, nos vamos a los baños del Inca en Cajamarca. Ah, antes que me olvide, también había baños en Monterrey, si no me equivoco, en Ancash, ¿no? En el sur, en Arequipa, también tenemos baños termales en el medio del campo, chicos, ¿no? Son como fuentes termales, como piscinas naturales, ¿no? En el medio de la naturaleza, ¿de acuerdo? Ahí está. Sigamos, chicos, vamos a seguir, vamos a poder observar, ahí está la erupción. Entonces vamos a hablar la clasificación, sobre todo según IGEMIT, ¿de acuerdo? Instituto Geológico Metalúrgico, en la cual, chicos, vamos a hablar de 12 potenciales volcanes que se encuentran en el sur, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos a una altitud que pueden llegar hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos, ¿no? En este caso, que a los volcanes de Sarasara,
en Ayacucho, ¿no? Somalia, Coropuna, ¿no? En Arequipa, Sabancaya, Ambato, Chanchani, Misti, ¿no? Que ahí también tiene, pues, a Pichu Pichu, ¿de acuerdo? Y al Mismi. También tenemos a Lubinas, que era de potencial de mayor actividad, pero ya no lo es, sino es esa Sabancaya ahora. El Huaynaputina, Moquegua, Tiziane, Tutapaca, ¿no? Moquegua, nos vamos a Tacna, Casiri, Yucaname, Purupurini, también que son volcanes potencialmente activos. ¿Cuántos volcanes tenemos en la cual puede estar de mayor actividad? Total tenemos 12, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo encontramos? En los 5 departamentos del sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, también Cusco, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos por aquí. Ahora, vamos a hablar de una actividad sobre todo por erupción, ¿de acuerdo? Vamos del más tranquilo al más violento, ¿ya, chicos? Vamos con el más tranquilo, el más, en la cual no genera, pues, pérdidas y mucho menos sismos. En este caso lo conocemos como el hawaiano o el quieto, ¿de acuerdo? Esta forma de erupción, ¿de acuerdo? Esta forma de erupción se debe, sobre todo, que tiene ser, sobre todo, ubicado en la zona del Pacífico, ¿no? Del Océano Pacífico, en las islas del Océano Pacífico, en la cual es frecuente su actividad, ¿de acuerdo? No genera violencia, no es abrupta, no es explosiva, ¿de acuerdo? Sobre todo es fluida, de baja viscosidad y es sobre todo de atractivo turístico, ¿no? No sé si ustedes han visto Scooby-Doo, ¿no? En la cual, pues, una de sus películas lo es en un volcán, ¿sí o no? En el volcán de Hawái. Entonces, chicos, hay que recordar que no son violentas, pero sí tienen una actividad que registra, pues, poca viscosidad. Luego tenemos a uno un poquito más alterado, un poco más molesto, que es el estromboliano. ¿Qué es lo que nosotros teníamos o tenemos en el Huaynaputina, que tuvo una actividad en 1600, perdón, en 1600? Que hay que recordar que este volcán estromboliano, chicos, se puede decir que mantiene una permanente erupción, ¿de acuerdo? Pero por muchos ciclos, ¿no? No es que sea constante, es decir, va a pasar varios años, varios ciclos para poder activarse, pero no son violentas, ¿de acuerdo? Se genera sobre todo que son espontáneos y ya se puede decir hay una mayor emisión de gases, como ves en la imagen, ¿no? De piroplastos, ¿no? De cenizas y de ácido sulfúrico, ¿no? Ahora, ya nos vamos un poquito más, nos vamos a violentar un poquito más, nos vamos al vulcaniano. Al vulcaniano, chicos, que ustedes ven en la imagen, esto tiene una erupción que es extremadamente violenta y explosiva, ¿de acuerdo? El vulcaniano, entonces, lo vamos a considerar en la cual sí ya genera en la expulsión o la activación unos pequeños fragmentos de lava, es decir, va a salpicar, es como prepararte tu mazamorrita o tu guisito y te bota bolitas del guiso, ¿sí o no? Ya, algo así es el vulcaniano, va a botar estas bolitas de lava, fragmentos de lava incandescentes, que sí genera violencia, y ya tiene es un poco más fuerte. Posteriormente tenemos al pliliano. El pliliano o explosivo, ¿de acuerdo? Es porque la chimenea es como un cañón, ¿de acuerdo? Ahora, va a disparar hasta 30 kilómetros. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar? El magma es un poco más pulverizado. Entonces, al liberarse, va a tener un tipo de erupción violenta, ¿de acuerdo? Como las que suceden en Europa, ¿de acuerdo? Como el de Vesubio, el Plinio del Viejo, ¿de acuerdo? Que tuvieron esta actividad y mató, es decir, hubo pérdidas humanas, ¿de acuerdo, chicos? El más violento, el más abrupto, así, el más tóxico, es el peleano explosivo,
¿de acuerdo? El pleliano, no pliliano, el pleliano, ¿de acuerdo? Con E. Este tipo de volcán, chicos, que sobre todo tuvo un tipo de actividad en la cual va a haber una nube ardiente, una nube en la cual causa muerte, ¿de acuerdo? Que tiene una temperatura muy elevada, de 980 grados de temperatura. Escúcheme, esta sí va a generar una oscuridad, ¿de acuerdo? Genera oscuridad, genera explosión y sobre todo el alto índice de toxicidad, se podría decir así, en la cual pues genera muerte. ¿Ya, chicos? Muy bien, esto es una clasificación según su erupción. Ahora nos vamos por aquí. Nos vamos a los sismos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sismos, chicos, vamos a hablar de movimiento, vamos a hablar de, se puede decir, de agitación, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de vibración, sacudida, ¿de acuerdo? Y esto, sobre todo, estos sismos, se va a originar por una brusca liberación de energía, ¿de acuerdo? Que en muchos casos es de manera tectónica, ¿de acuerdo? Por la fricción, ¿de acuerdo? Podemos llamarlo como temblores en pequeña intensidad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ves en la imagen, vamos a hablar de dos puntos en específico. Tenemos el punto del origen, el punto o el foco real, ¿de acuerdo? El foco real donde va a originar las ondas sísmicas, ¿de acuerdo? Se va a llamar hipocentro, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, Miss, que aquí va a originar tensión, ¿de acuerdo? Se va a ubicar acá entonces la zona interna donde hay una fricción de las dos placas, por supuesto. Ahora, con la diferencia que cuando hablamos de punto, un foco directo, ¿no? En la cual tiene una superficie vertical al foco, se le va a llamar epicentro. Que esto sobre todo es que va a originar el movimiento, pero en la superficie, ¿de acuerdo? El movimiento en la superficie. Es decir, va a liberar esta energía en la cual nosotros lo conocemos como foco, pero en la corteza, ¿ya? ¿Me dejo entender? Origen es el hipocentro y liberación es en el epicentro, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay posteriormente a un sismo, a una fuerte vibración, ¿de acuerdo? En algún punto de la capital o región, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia posteriormente a este terremoto? A las famosas réplicas, ¿de acuerdo? Que esto va a ser progresivo, como puede ser suave, ¿de acuerdo? Puede ser debilitada, ¿no? Y va a causar en muchos casos derrumbes, ¿no? Con algunas casas ya dañadas, ¿ya, chicos? Ahora, recuerdan que en el terremoto de Pisco sentimos réplicas hasta en una semana, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente. Ahí podemos observar los puntos del foco de fricción por la subducción de las placas convergentes. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a retroceder. Ahí está. Ya, no te preocupes, hijita. Siempre voy a estar ahí. Ya, sale y vale. Vamos. Vamos por aquí. Ahí están los focos. El punto de liberación, el punto del epicentro, ¿no? Que puede ser en cualquier lugar de la región, como el que sucedió en Sullana, ¿se acuerdan? En la cual no es un departamento con mayor frecuencia de temblores o terremotos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, vamos a seguir. Seguimos. Cambiamos de diapositiva. Muy bien. Sigamos. Vamos por aquí. Vamos a hablar de los tipos de ondas sísmicas. Esto fue pregunta de admisión.
Todavía no tengo en la mano las nuevas preguntas de San Marcos, pero voy a tratar, ya que termine el examen de admisión, voy a tratar de conseguirme las preguntas de San Marcos, ¿de acuerdo? Para poder ver qué tipo de temas han llegado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a observar en estos tipos, esto fue pregunta de examen, si no me equivoco, en el 2019, ¿de acuerdo? Los tipos de ondas sísmicas, ¿ya? Hay que recordar, chicos, que vamos a hablar de las ondas, en este caso, longitudinales, las ondas B, anótalo por favor. Chicos, disculpen por el sonido, pero están construyendo al lado. Pero creo que sí se escucha, ¿no? No hay problema. Escúchenme. Las ondas de compresión, las ondas longitudinales, se conocen como ondas P o simplemente como ondas primarias, ¿de acuerdo? Ondas primarias. Ahora, estas ondas longitudinales o llamadas ondas primarias, ¿de acuerdo? Están propagadas sobre todo por materiales sólidas, por materiales líquidas, en la cual, chicos, este tipo de ondas puede ser también por un cambio de clima, ¿de acuerdo? Ahora, Miss, ¿cómo puedo diferenciar este tipo de ondas? Cuando a veces quizás papito, mamita, tía, abuelo, te ha dicho, no, es que ya hay un temblor porque ya hay un cambio de estación. Quizás han escuchado hablar de ello, ¿sí o no? Cuando hay un temblorcito, ya es cambio de estación, cambio de clima, ¿no? Han escuchado quizás esa palabrita. Hay que recordar que no todos los movimientos telúricos tienen que ser asociados con el cambio de clima. Ahora, Miss, ¿cómo puedo diferenciarlo? En este caso, cuando hablamos de vientos, de gases, ¿de acuerdo? Son ruidosos, tienen un sonido, como un sonido como una liberación de un gas. Cuando hay este sonido y va a haber una presencia de movimiento, eso los animalitos lo perciben antes de la llegada, ¿no? Los perritos, los gatitos comienzan a moverse, a ladrar, ¿no? Es que es una onda P, ¿de acuerdo? Cuando hay un sonido fuerte, ahí sí pueden decir a mamito, papita, sí, papito, sí, es una onda en la cual va a cambiar el clima, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de ondas S, ondas transversales, también conocidas así, se van a desplazar sobre todo porque hay un núcleo. Va a confirmar sobre todo las grandes presiones, ¿no? En este caso vamos a poder observar aquí en las ondas S, ¿de acuerdo? Sí hay un movimiento un poquito ya que genera miedo, ¿de acuerdo? Va a generar miedo porque hay una frecuencia alta del movimiento en esa forma de zigzag, ¿de acuerdo? Ya genera miedo. ¿Ya, chicos? Es lo que sucedió un lunes en la noche, ¿no? Como a las 10, que fue un lunes o un martes, creo que fue a las 10, eso sí fue una vibración en ondas S, porque no hubo sonido, ¿de acuerdo? La otra que fue en la madrugada, también fue una onda S, no tuvo sonido, ¿de chicos? Ahora, con las ondas más peligrosas, las ondas de Rayleigh y las ondas Love, ¿de acuerdo? ¿Por qué amor? Es que es el nombre de los que han estudiado estas ondas, ¿de acuerdo? Son sus apellidos. Rayleigh y las ondas Love, o bueno, ondas R y ondas L. ¿De acuerdo? Estas ondas también se le conoce como ondas terminales o llamadas también ondas superficiales. Ahora, estas ondas cuando llegan a la superficie, valga la redundancia, tienen movimientos vibratorios. Ahora, también tienen movimientos S, es decir, en forma de zigzag. ¿De acuerdo? Y esto va a tener un desplazamiento de una gran lentitud, ¿no? Que va a generar movimiento de destrucción, ¿de acuerdo? Es como la que sucedió con el Pisco, ¿no? Si recuerdan, fue un movimiento lento en la cual hubo vibraciones posteriormente fuertes, que eso ha generado que las casas caigan como naipes, ¿no? Genera destrucción, alcanza velocidades hasta 3,5 kilómetros por segundo,
¿de acuerdo? En la cual tiene como movimiento rotatorio con la onda Rayleigh. Pero con las ondas Love genera un movimiento ascendente y descendente en la cual vas a tener una sensación de sacudida, ¿de acuerdo? De sacudida. Es decir, las ondas van a variar por amplitud, como también pueden variar por velocidad. ¿Ya, chicos? Muy bien, sigamos entonces. Ahora sí, sigamos por aquí. Sigamos. A ver. Con las escalas, ¿de acuerdo? En este caso, chicos, vamos a utilizar, a ver, voy a ver por aquí. Profesora, ¿cuáles serían las ondas más destructivas? Las transversales. Perdón, las superficiales, ¿ya, chicos? Las dos últimas que hemos visto en la imagen son las más destructivas. Ocasiona pérdidas humanas, pérdidas materiales. ¿De acuerdo? Aquí está. Las ondas superficiales. O también puedes llamarlo ondas destructivas. Ojo. Ondas terminales, perdón. Terminales podemos llamar, ¿ya? Que son las Rayleigh y las Love, que son las que generan pérdidas humanas, destrucción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora sí nos vamos con las escalas. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos las escalas de Richter, las escalas de Mercalli, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de escala, en este caso, según la intensidad, ¿de acuerdo? Según la magnitud, ¿ya? Ahora, vamos con la primera. Cuando hablamos de magnitud, escala de Richter, ¿de acuerdo? Que todos lo escuchamos, ¿de acuerdo? Se refiere sobre todo a la cantidad liberada, la energía liberada con respecto al epicentro, ¿de acuerdo? Ahora, entonces vamos a medir la cantidad de energía. Esta medición, chicos, es cuantitativa. ¿De acuerdo? Esta medición es cuantitativa. Es por ello, chicos, que muchos escuchamos, quizás en la mismo medio de comunicación, se confunde mucho con la escala momento, que es lo que se obtiene cuando hay un registro, ¿de acuerdo?, de la liberación de energía. Después de las siguientes vibraciones con respecto al tiempo, el tiempo de vibración, ya se le conoce como escala de Richter, ¿de acuerdo? Por eso es cuando hablan de temblores, hablan de diferentes tipos de escala, ¿de acuerdo? Se basa escala momento y escala de Richter, ¿de acuerdo? Ahora, la que más se usa para poder nombrar después de un tiempo determinado con la actividad, se le llama escala de Richter, ¿de acuerdo? Escala de Richter, que bueno, en este caso va a referirse a la cantidad liberada de energía, ¿de acuerdo? A la liberación de energía. Su capacidad se utiliza con valores que van desde los 0 grados hasta, perdón, entre los 3 grados hasta los 10 valores, ¿de acuerdo? Los 10 valores, que bueno, en este caso solamente ha validado hasta 9 como registro, ¿de acuerdo? 9 como registro. En 1477 acá en Lima hubo un terremoto con un registro de 9 grados, ¿de acuerdo? 8,9, en la cual destruyó toda la capital de Lima en aquella época, ¿de acuerdo? Muy bien. Se utiliza con valores en números romanos o en este caso con números reales, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de escala de Mercalli, hablamos de intensidad. Esto significa sobre todo el efecto que ha generado en el epicentro, la pérdida que ha generado el epicentro, ¿de acuerdo? Es decir, va a medir con la escala de Mercalli, sobre todo, los daños causados por la destrucción o puede ser por la liberación de energía, ¿de acuerdo? Puede ser por
pérdidas humanas, pérdidas materiales, ¿de acuerdo? Que acá se utiliza sobre todo que se va a evaluar los efectos del sismo, ¿de acuerdo? La intensidad. Aquí sí es cualitativa, es decir, va a registrar después del terremoto cuántas casas se han perdido, se han caído, cuántas pérdidas humanas hay, cuántos damnificados tenemos, ¿de acuerdo? Se basa sobre todo por la percepción humana, ¿de acuerdo? Es más subjetiva. Tenemos entre 1 a 12 valores, como ves en la imagen, ¿de acuerdo? Y se va a expresar en números romanos. Muy bien, vamos por aquí. Vamos por aquí. Hay tiempito todavía. Vamos por aquí. A ver. Muy bien, vamos a compartir por aquí. Muy bien. Bueno, hemos hablado, es bastante largo con respecto al movimiento interno, ¿de acuerdo? Al nuevo origen de estos movimientos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la externa, es decir, ya hay una formación. Es como decirte, hay una construcción, pero necesitas, ¿qué cosa? Limpiarlo, ¿sí o no? Cuando haces un trabajo, cuando haces tu poquito, todos los insumos tienes, pero necesitas limpiar para poder disfrutarlo, ¿sí o no? En este caso vamos a tener esta semejanza, ¿de acuerdo? En la cual, chicos, en la geodinámica externa vamos a hablar que esta acción, sobre todo que va a generar los propios agentes naturales, te lo voy a enviar ahorita por aquí, ¿ya? Te lo envío las diapositivas. Los voy a enviar a todos, chicos, las diapositivas. ¿De acuerdo? No se vayan, por favor. Lo voy a dar por aquí, por el chat, ¿ya? Así que no se vayan. Ya se fueron la mitad ya. Pero igual, los que se quedan con la diapositiva. ¿Ya, chicos? Miren, cuando hablamos de geodinámica externa, vamos a hablar entonces de agentes moldeadores, ¿de acuerdo? En este caso va a haber un resultado con respecto a estos elementos atmosféricos, ¿de acuerdo? Que son permanentes, que van a favor de la gravedad, ¿de acuerdo? Vamos a llamar que van a moldearse, vamos a obtener una acción con respecto, sobre todo, a un determinado lugar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que predomina más? Muy bien. Vamos aquí, esto sí es permanente, es un poco más rápida, ¿de acuerdo? Es predecible para el ser humano, pero no te hablo de días, sino por años, ¿de acuerdo? Vamos a hablar aquí entonces con la degradación. En este caso, cuando hablamos de degradación, vamos a hablar de un proceso en el cual hay un desgaste, pero ¿qué sucede con estos desgastes, no? Va a observarse entonces el descenso, ¿no? De los fragmentos ya se puede decir fraccionados, ¿no? Por agentes, sobre todo por temperatura, en la cual el último proceso que vamos a observar es la gradación, ¿de acuerdo? Por favor, de gradación a gradación, pregunta San Marcos, en la cual, chicos, hablamos de caída, transporte y acumulación de estos materiales, ¿de acuerdo? Vamos por aquí entonces, en la cual este proceso vamos a hablar de fuerzas destructoras, ¿de acuerdo? Miren por aquí. Para terminar, voy a quedarme aquí, igual te voy a enviar la diapositiva para que lo tengan ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de este proceso, chicos, que se le conoce como meteorización, como San Marcos también lo nombra como intemperismo, ¿de acuerdo? En la cual vamos a tener un proceso, sobre todo, de forma en la cual se van a producir los cambios de estas rocas, o también hablamos de minerales. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de meteorización. Tenemos la primera, que es la física o mecánica, ¿de acuerdo? Que hablamos de la desintegración en su lugar de origen. En este caso lo vamos a llamar in situ, ¿de acuerdo? In situ. En la cual, chicos, se basa a cambios, sobre todo por el termoclastismo, ¿no? Hablamos de temperatura, en la cual aquí las mayores temperaturas
va a ayudar a dilatarse las rocas y en las noches, ¿no? Al descenso de temperatura, a reducir, a contraer estas rocas, ¿de acuerdo? En este caso, se van laminando, se van lajando, como lo llamamos algunos, o exfoliando, en la cual va a ocurrir entonces que estas temperaturas extremas, variadas, va a generar una fragmentación, ¿de acuerdo? Miss, ¿esto dónde podría ocurrir más? Esto ocurre más en los desiertos, en lugares, se puede decir, de altura, ¿no? Secas, en la cual también hay este proceso de fragmentación. Fragmentación, ojo chicos, fragmentación. Pero cuando hablamos de una meteorización por helada, llamado gelifracción o crioclastia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar que el agua va a cambiar de estado, de más frío a menor descenso de temperatura, ¿de acuerdo? Esto se ocurre sobre todo en la zona de la Puna, de la Janca, de la Sierra, ¿de acuerdo? En la cual, a mayor altitud, lo que va a ocurrir es que las aguas se van a filtrar en los poros. Al filtrarse, lo que sucede con el agua congelada es que aumenta el volumen. Y eso va a generar la fragmentación, agrietarse las rocas, en la cual con el futuro fraccionarse. Que eso es muy común en la sierra. ¿Ya, chicos? La siguiente se le conoce como bioclastismo o llamado también orgánica. En este caso, chicos, este tipo de meteorización se basa a una acción de las plantas, como ves en la imagen, las raíces, ¿no? Van desarrollando entonces grietas a las rocas, porque recuerda que las rocas tienen minerales, tienen nutrientes para estas plantas, en la cual muchas de ellas, cuando estas rocas están sobre todo fragmentadas, ya no hay un pilar, ya no hay un soporte en la cual caen, ¿no? Esos árboles que están en Miraflores, en Barranco, caen de raíz, ¿de acuerdo? Este tipo de fragmentación entonces se va desarrollando por el aumento de volumen de las raíces, ¿ya, chicos? Muy bien, y por último, tenemos el famoso haloclastia. Es lo que más se ve pues, en nuestra costa peruana, ¿no, chicos? Y esto se debe, sobre todo, es muy parecida a la gelifracción, es muy parecida. Pero ¿qué sucede? Que las sales se van a encargar de fraccionar las rocas, como ves en la imagen. Va a fraccionar, va desgastándolo, ¿no? En la cual, cuando se evapora la temperatura, la sal es la que va a permitir cristalizar, va a permitir agrietar, sobre todo estas rocas que se encuentran a los bordes del mar. ¿De acuerdo? Que eso cuando vamos a Chorrillos, cuando vamos a La Punta, en el Callao, Ancón, vamos a encontrar este tipo de formaciones. Muy bien, chicos. Hemos avanzado una parte nada más, ya que el tiempo nos gana, y se están yendo algunos, en la cual lo voy a terminar la otra clase, pero sí te voy a enviar las diapositivas, ¿de acuerdo? Te voy a enviar la diapositiva para todos. Voy a poner por aquí. A ver. Vamos con la interna, estoy enviando la interna para todos. Y voy a enviar la externa. Por favor, la externa quiero que lo lean, quiero que lo vean, ¿de acuerdo? Ahí está, se está cargando. Ay, ay, ay. Muy bien, ya envié la primera, ya se envió la segunda. Muy bien, chicos, entonces me despido con todos ustedes. ¿Alguna preguntita, pequeños, antes de irnos? ¿Alguna preguntita, pequeños? Mira, de los 40 y algo que teníamos, solamente 36 sobrevivimos, 33. Así que, chicos, por favor, se los pido, se los ruego, si tienen alguna pregunta, no se olviden de hacerlo, ¿de acuerdo? No se olviden de hacerlo para la próxima clase. Igual queda pendiente esa partecita de la geodinámica externa, ¿de acuerdo? Es bastante largo, es muy largo cuando hablamos de origen de los continentes.
Ya envié a todos, ahí está, por favor. Les he enviado a los dos, para todos, ahí lo pueden descargar, está para todos, ¿de acuerdo? Ahí está. Por favor, si le pueden otorgar a Lucía la diapositiva. Miss, no llegó nada. Sí ha llegado para todos, aquí están, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué extraño, acá dice que sí llegó para todos. A ver. A ver, voy a poner para todos. Espérense, a ver, espérense. Me avisan. Está cargando. Sí, eso estoy haciendo. Estoy reenviando. Está cargando ya. A ver, ¿a quién le llegó? Por favor, me escribe. Profesora, ¿me está escuchando? ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Profesora, el último archivo que usted pasó no se ha guardado en mi computadora, no se puede, no lo puedo abrir, no sé si me lo podrá volver a enviar porque no aparece en mi computadora. Sí, ya estoy enviando otra vez. Sí, ahí está. Por favor. Aleli Mendeli dice que le llegó. A mí sí me llegó. Por favor, creo que tienen grupos, ¿no? Tienen grupos y ahí pueden reenviarlo entre ustedes. Apóyense, por favor, si en el caso no les ha llegado. Recién estoy reenviando otras, ¿de acuerdo? Exactamente. Ya llegó a las 2:38. A ver, por favor, verifiquen. 2:38. 2:38 los dos han llegado. ¿De acuerdo? Por favor, traten de compartirlo con ustedes para que puedan tenerlo ahí archivado. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien. Ok, ya Georgiano, muchas gracias. Así que por favor traten de compartirlo a los demás, ¿ya? Un fuerte abrazo, créeme, el que tenga por favor créeme un grupo. A ver, por favor, le apoyan por ahí. Chicos, en el caso de cuando suceda esto, cuando no haya mucho tiempo para explicar, yo les voy a otorgar las diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la otra semana. Un fuerte, que tengan un rico almuerzo. Chicos, hasta luego.